Nicolas Malebranche, 1638-1715. Malebranche nació en París, estudió en la Sorbona y su padre fue secretario del rey. Entró en la congregación del oratorio y fue sacerdote. Estudió primero la filosofía de Aristóteles y la escolástica, pero esta doctrina no lo entusiasmó. Leyó luego a Descartes y quedó prendado de su doctrina, que siguió en puntos esenciales. Malebranche fue un hijo de su tiempo y sufrió el influjo de varios filósofos, especialmente de Descartes, Leibniz y Spinoza. Como Descartes, el primer problema que se plantea Malebranche es el de la verdad. ¿Conocemos la verdad? ¿De qué manera? Advierte ante todo ciertas cosas. Tenemos la idea de infinito. Esta no puede provenir de las cosas finitas. Tenemos ideas universales, necesarias y eternas que no pueden provenir de las cosas particulares y contingentes. Nuestra alma espiritual no puede recibir sus ideas de los cuerpos materiales. Nuestra mente no puede producir sus ideas, pues tendría que crearlas, y solo Dios tiene el poder de crear. Nuestra mente conoce directamente sus ideas y no las cosas. ¿Quién nos garantiza que nuestras ideas son verdaderas? Así pues, el problema central es ¿cuál es el origen de nuestras ideas? Malebranche recurre a una solución llamada ontologismo. Nuestra mente conoce las cosas directamente en Dios, como causa ejemplar de la creación. Dios es como un gran espejo en el que están reflejadas las criaturas y allí las conocemos nosotros. Así se explica perfectamente el origen de nuestras ideas, las vemos en Dios y se garantiza el que sean verdaderas. Los modelos divinos de las cosas no pueden ser falsos. Siguiendo a Descartes y Spinoza, elabora su filosofía con un método geométrico, obteniendo deductivamente toda su doctrina a partir de su doctrina sobre el conocimiento. Entre las imágenes que intuitivamente conocemos en Dios, tiene especial importancia la extensión inteligible, una extensión infinita en la que están representados infinitos mundos posibles. Allí es donde nosotros conocemos los cuerpos concretos, cuya esencia es la extensión y cuya única propiedad es el movimiento. Pero en la extensión inteligible vemos los cuerpos solo como posibles, pues para existir en la realidad tienen que pasar por la acción libre creadora de Dios. Por eso la existencia actual de los cuerpos solo nos consta por la revelación divina y por la fe que nos dicen que Dios de hecho creó el mundo corporal. La extensión inteligible es el objeto de las matemáticas. El cuerpo humano y los animales se mueven como juguetes mecánicos por el influjo sanguíneo que él llama espíritus vitales. Malebranche añade que las cualidades sensibles son meras impresiones subjetivas. Los cuerpos no pueden obrar unos sobre otros, pues carecen de poder operativo. El hombre consta de alma y cuerpo. Por estas son dos sustancias completamente opuestas entre sí. Por tanto, no pueden formar una sola sustancia. Su unión es accidental y se debe simplemente a un decreto divino. No pueden obrar el uno sobre el otro. El alma conoce su propio cuerpo en la extensión inteligible y se conoce a sí misma por un especial sentimiento. El alma es espiritual, racional e inmortal. Nuestra libertad consiste en un sentimiento pasivo al bien. Malebranche justifica la existencia de Dios con el argumento ontológico. Tenemos la idea del ser infinitamente perfecto. La perfección infinita incluye la existencia. Luego, Dios existe. Además, nuestras ideas universales,
necesarias y eternas, no las podemos conocer sino en Dios. Luego tiene que existir. Así pues, la primera verdad conocida es Dios, y en Él conocemos sus atributos: infinito, necesario, omnipotente, perfectísimo, causa ejemplar. En Él se identifican su esencia y su existencia. Él se ama necesariamente, en cambio a las criaturas las ama libremente. Dios creó libremente las cosas que quiso, y Él produce todas las operaciones que atribuimos a las criaturas, con ocasión de ciertas disposiciones de éstas. Esto se conoce como ocasionalismo. El orden moral consiste en regir nuestro consentimiento por las leyes divinas que conocemos en el mismo Dios. El pecado consiste en seguir nuestras inspiraciones egoístas, pero la acción es de Dios. Dios nos tiene destinados a la salvación eterna por Cristo, que nos redimió del pecado y nos dio la gracia. Malebranche fue un hombre piadoso e intentó resolver los problemas básicos de la filosofía recurriendo a Dios. En Dios conocemos todo. Él es el creador de todo y causa de todo. Él es el redentor y último fin del hombre. La realidad se agota en las tres substancias de Descartes: la divina, Dios; la pensante, el alma; y la extensa, los cuerpos. Por desgracia, no entendió la doctrina aristotélico o escolástica y cayó en muy graves errores como los que acabamos de señalar.